Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo les queremos dar la bienvenida a este encuentro de Cultura TIC. Es el inicio de un nuevo ciclo, del cuarto ciclo de este año que hemos nombrado Uso Responsable de Datos en el Mundo Digital. Primero, pues queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio, que ya sabemos que es un espacio de conversación, un espacio pensado para que compartamos experiencias, para que nos escuchemos y para que empecemos a nutrir con nuestros conocimientos y con lo que nuestro mediador del día de hoy nos trae, pues muchísimas más ideas y muchísimas más experiencias sobre los temas en los que vamos a trabajar. Me presento, mi nombre es Sara Garzón, soy gestora de formación en UDARROA Educación Virtual. El día de hoy hablaremos sobre seguridad, privacidad e intimidad en el ciberespacio. Los voy a dejar en manos de Alejandro Morales, que es uno de mis compañeros. Así que la invitación es la misma de siempre, los micrófonos están abiertos, vamos a estar muy pendientes en el chat. Lo importante es leernos, lo importante es seguir pues como construyendo conocimientos juntos. Así que bienvenidos otra vez y que disfruten mucho este espacio. Alejito. Muchas gracias, Sara. Muy buenas tardes para todos y todas. Pues, como les decía, mi nombre es Alejandro Morales. Yo soy asesor pedagógico en UDARROA Educación Virtual, también profesor de la universidad en la Facultad de Educación. Y bueno, el día de hoy, pues, traemos como a modo de excusa algunos conceptos claves para conversar a propósito de este nuevo ciclo que empezamos sobre ese uso responsable de los datos en la era digital, que son los conceptos de seguridad, privacidad e intimidad en el ciberespacio. Pues la idea pues es que sea un espacio de diálogo, de conversación, pues que se sientan en total libertad de hacer sus aportes, compartir sus ideas, opiniones, preguntas, con total libertad. Me pueden interrumpir en cualquier momento, pues la idea es que sea un diálogo muy fluido, que no sea solo, digamos, en una vía unidireccional, sino que pues justamente, digamos, entre todos y todas podamos construir de manera colectiva estos conocimientos frente a la cultura digital y específicamente lo que tiene que ver con el tema que nos convoca en la tarde de hoy. Entonces, bueno, voy aquí a compartir mi pantalla para mostrar la presentación que nos va a guiar un poco pues en esta conversación. Bueno, a ver, aquí se me deja proyectar. Creo que ahí está cargando todavía. Listo, yo creo que ahí me confirman si ya se ve mi pantalla. Sí, Alejo, se ve perfecto. Listo. Bueno, también aclarar pues que este espacio no lo he preparado únicamente yo, pues por allí también se encuentra Marcela Escobar, que también pues es profesora en la Universidad de Antioquia, también trabaja en el programa de UDARROA Educación Virtual apoyando todos los procesos académicos de esta dependencia y bueno, entre los dos pues hemos preparado este espacio y bueno, la idea es que podamos conversar al respecto de estos temas. Bueno, para iniciar, no sé, quisiera que podamos hacer un pequeño ejercicio para romper ese hielo y también como que inicialmente nosotros reconozcamos un poco esas aproximaciones o esas prácticas cotidianas que nosotros tenemos con relación a lo que tiene que ver con privacidad, intimidad y seguridad eh, en los entornos digitales. Entonces, para ello, pues les voy a compartir un enlace, voy aquí ya a pasárselos, de Mentimeter, en el cual pues van a encontrar unas tres preguntas de sí o no, pues la idea es que las vayamos a leyendo y según cada caso respondemos si sí o si no. Y hay una última pregunta que es un poco más abierta en el cual nos puedan compartir esa experiencia que han tenido con relación a la seguridad de sus datos en Internet. Entonces aquí les voy a poner en el chat el, el enlace a esta herramienta de Mentimeter en la cual pues vamos a responder pues como estas preguntas. Entonces, bueno, me van contando si ya están ingresando. Por aquí ya vemos justamente que están empezando
a dejar sus respuestas. Voy a pasarme aquí para la presentación, donde están todas las preguntas. Listo. Un segundito. Bueno, inicialmente en el Mentimeter pues, nos aparece una primera pregunta y es si a ustedes les ha preocupado en algún momento lo que pueda pasar con la información y sus datos que comparten en línea, quién pueda ver esa información y sus datos. Bueno, yo creo que aquí pues, la mayoría ha respondido que sí. Eh, Hay una persona que dice que no, o de pronto es algo que nunca había pensado anteriormente. Bueno, la idea es que hoy en este espacio pues lo podamos repensar. Y bueno, ya ahí les debe aparecer esta segunda pregunta y es si alguna vez han revisado y ajustado la configuración de privacidad de sus redes sociales. Por acá ya varios nos han respondido que sí, excelente. Eh, bueno, no sé, igual también quien quiera activar su micrófono, suscribir por el chat, comentando algo relacionado con estas preguntas, lo puede hacer. Por acá, bueno, vemos que casi todos los que están en este momento en este espacio virtual, pues sí les ha interesado como revisar esa configuración. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta y es si ustedes cambian con frecuencia las contraseñas de sus cuentas de usuario. Aquí ya se empieza como a, a ver otra perspectiva con relación a las preguntas anteriores. Vemos que una persona sí cambia la contraseña frecuentemente, las demás no las cambiamos con frecuencia. Muy bien. Eh, Eso es algo que justamente pues la idea es que vayamos conversando y problematizando. Y bueno, pasemos a la última pregunta, que ya es más abierta. La pueden escribir acá en el Mentimeter por el chat o activar sus micrófonos como se sientan más cómodos y es que nos cuenten de pronto cuál ha sido ese mayor susto, temor o situación incómoda que de pronto hayan vivido al utilizar una herramienta o aplicación digital, muy vinculado justamente a este tema del tratamiento de los datos en los entornos digitales. Eh, no sé, ahí como para empezar y animarlos a que participen, pues les puedo contar una experiencia que tuve una vez, justamente en, en una de esas épocas, la aplicación de Bancolombia no estaba funcionando y necesitaba pues como hacer una transferencia bancaria. Entonces, como no estaba funcionando desde el celular, opté por ingresar desde el navegador web y creo que ese día me llevé como el sustico porque creí que había entrado a una página, pues que era una página falsa, pues que no era propiamente la de Bancolombia. Entonces ahí me llevé como ese susto porque vi algo extraño como en la dirección o en la URL de la página de Bancolombia, pero bueno, digamos, afortunadamente no pasó nada, pero sí me llevé como ese sustico. Bueno, eh, por acá ya nos responden una experiencia y es que perdió un videojuego por no haber cambiado la contraseña de su cuenta, la olvidó y no la pudo recuperar. Eso suele pasar. A veces, pues digamos que en esta era digital, pues ya casi que para cualquier sitio o aplicación que utilicemos debemos crear una contraseña, un usuario con contraseña y bueno, digamos a veces pues a nosotros, algunos, la memoria no nos funciona del todo bien y bueno, puede pasar ese tipo de escenarios. Eh, por acá también nos cuentan, hace años le presté a una amiga el Facebook para que revisara el perfil de alguien más. Resultó leyendo todas sus conversaciones y contándole a otro lo que decía ahí. Bueno, digamos que es una experiencia muy interesante a propósito de lo que vamos a hablar específicamente sobre la privacidad y la intimidad. Vamos a ahorita ir profundizando también entonces un poco cómo se transforma esa privacidad, esa intimidad en los espacios virtuales, pues que indiscutiblemente con el surgimiento de estas tecnologías se han transformado vertiginosamente. Digamos, antes podíamos decir con claridad que había una diferencia entre lo que es público, lo que es privado, lo que es íntimo, pero ya con el uso de estas herramientas y en el caso de las redes sociales, pues se dibujan mucho esas barreras. Bueno,
Bueno, por acá dicen que no hay ninguna, no han tenido una situación particular, pero han sido conscientes de los riesgos. Esta está muy fuerte, por ejemplo, la suplantación de la cuenta de Facebook, pedir préstamos de dinero a sus amigos. Eh, Esto también me recuerda a una experiencia cercana hace unos meses, realmente fue hace unos meses con mi mamá. A mi mamá le robaron el celular y, claro, aprovecharon y utilizaron su cuenta de WhatsApp, desbloquearon el celular, ingresaron a WhatsApp y empezó a pedir dinero a los amigos, a los familiares, algunos, digamos, cayeron en esa estafa y bueno, pues digamos ahí se generó como esa situación problemática. A ver, por inexperiencia hace muchos años salió en Google que me había ganado un premio por ser la visitante número tal, envié los datos personales, pero pues solamente quedó con el susto. Bueno, ahí vamos a mirar un poco cuáles son esos riesgos a los que estamos expuestos cuando se presentan este tipo de situaciones. Ahorita vamos a entrar a profundizar sobre todo esto. Ingresar a un link compartido, resultó ser contenido sexual, luego se compartió en mi portada y casi no lo elimina. Bueno, ahí vamos viendo justamente los riesgos a los cuales nos estamos viendo expuestos. Pues, alguna app que pidió mis datos y luego fue utilizada por estafadores. Bueno, creo que en cierta medida todos, bueno, la mayoría en algún momento hemos estado expuestos justamente como a este tipo de riesgos. Ahorita vamos a mirar, pues, y también como desde estas mismas experiencias, revisar qué estrategias o asuntos debemos tener en cuenta para, digamos, navegar de manera segura en la web. Bueno, muy interesante, pues, como todos estos aportes. Vamos a volver aquí entonces a la presentación. Eh, un poco la idea es eso, como que podamos reconocer que son temas que no son del todo lejanos a nosotros, pues, y un poco esta pregunta del por qué hablar de estos temas de seguridad, privacidad e intimidad en el ciberespacio. Y digamos, es un poco pues como estas tres ideas claves que traigo en este momento. Y es justamente pues que, digamos, con la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues digamos, se han dado cambios y transformaciones en los modos de relacionamiento que tenemos entre las personas, entre diferentes grupos culturales, pero también unas transformaciones a nivel político, económico, cultural, ¿cierto? Eh, de ahí pues que, digamos, en estos tiempos hablemos de no solamente de una cuarta revolución industrial donde ya el componente tecnológico juega un factor determinante y con el, digamos, si nos vamos un poquito a un contexto histórico, esa aparición de las tecnologías, del primer computador, los primeros ordenadores, pues la aparición de Internet, pues da surgimiento a algo que conocemos como es el ciberespacio, que vendría siendo pues así muy a grandes rasgos como este entorno virtual en el cual está circulando la información donde se generan nuevos vínculos y nuevas relaciones e interacciones con otras personas a partir de todo lo que nos posibilita la web, ¿cierto? E Internet. Entonces, un poco ahí con ese surgimiento del ciberespacio, pues empiezan a generar unos cambios y transformaciones en esas prácticas y modos de relacionamiento con los otros. Esto, digamos, a su vez, pues con todas estas dinámicas y el auge que ha tenido el uso de estas tecnologías, pues nos ya ha llevado a hablar en la actualidad un poco de lo que se puede mencionar como la sociedad de la información o, digamos, Manuel Castells lo denomina la sociedad red. Eh, y es justamente todos esos grupos y prácticas que se configuran en el espacio digital, ¿cierto? Y donde, digamos, ya se genera un cambio y transformación que les decía ahorita, no solamente es a nivel de relación con los otros, sino cambios sociales, políticos, económicos, donde pues ya en la actualidad podemos hablar que los datos, la información, son un elemento clave para medir la riqueza de las sociedades y eso, digamos, se analiza en función de esta sociedad de la información. Y por último, pues podemos hablar entonces también que desde el campo académico, digamos, pues estos temas han sido problematizados
de interés por diferentes perspectivas, desde la sociología, la filosofía, la antropología, la educación. Eh, Creo que un concepto clave que nos permite entender cómo se dan estas dinámicas, prácticas sociales, culturales y económicas que acontecen dentro del ciberespacio, dentro de la web, son los estudios en cibercultura. La cibercultura nos permite entonces, o se constituye entonces como ese campo de estudio que se encarga de estudiar y entender todas estas dinámicas que ocurren dentro del ciberespacio. Y una de esas dinámicas es justamente los temas que estamos conversando en este momento, que eso hace parte como de esas prácticas, lo que tiene que ver con ese cambio en los relacionamientos con el otro, la relación pues que tenemos con el conocimiento, pero también entonces esas maneras en las cuales ya nosotros interactuamos con los demás, cómo transformamos nuestras prácticas cotidianas y cómo se empieza a transformar un poco ese asunto de lo que es lo público, lo privado y lo íntimo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues como este contexto histórico, si se le quiere mencionar, pues digamos, uno de esos temas que pueden ser de interés para problematizar es justamente lo que es seguridad, privacidad e intimidad. Entonces, surge la pregunta, ¿qué podemos entender por estos conceptos en el contexto de la web del ciberespacio? Porque digamos, aquí pues quiero traer estas tres definiciones de la RAE, en la cual pues, digamos, nos mencionan un poco pues, qué es eso de seguridad, qué es eso de privacidad, qué es eso de intimidad. Entonces, por ejemplo, la RAI define la seguridad como esa cualidad de seguro, de, digamos, sentirse libre o exento de estar expuesto a algún riesgo o algún peligro. Eh, y la privacidad, un poco el derecho que nosotros tenemos como personas para, digamos, evitar cualquier tipo de intromisión de alguna u otra persona, ¿cierto? Aquello que es, corresponde al ámbito de nuestra vida privada. Y ya la intimidad, pues va muy de la mano con el concepto de privacidad, pero vamos aquí, pues la intimidad se define también, pues como desde las redes, desde un poco esa zona, lo mencionan espiritual, pues, esa zona íntima y reservada que cada uno y cada uno tenemos, pues con respecto a nuestra vida, pues no sé, al ámbito de lo que consideramos, pues como íntimo, como personal, que nadie más debería, pues como saber, o que yo decido no compartir con otros, ¿cierto? Pero entonces, bueno, tenemos estas tres definiciones iniciales de estos conceptos, estos términos, y valdría entonces preguntarnos cómo entender esto en el contexto de lo digital, del ciberespacio. Aquí pues traigo pues también como a colación algunas definiciones para que las tengamos allí como presente y es un poco entender la seguridad en los entornos digitales como esas prácticas o esas tecnologías y medidas que se crean para proteger la información personal y la integridad de los sistemas o equipos informáticos ante los posibles riesgos que se pueda estar expuesto en el ciberespacio, como algunos que ustedes ya mencionaban, pues suplantación de identidad, accesos no autorizados, ataques cibernéticos, entre otros, ¿cierto? Entonces, digamos que la seguridad en entornos digitales la podríamos entender desde esas dos perspectivas. Por un lado, todas estas medidas en el campo de, pues, de la ingeniería, de la informática, que se encarga de proteger los diferentes dispositivos y herramientas con las cuales interactuamos o utilizamos para poder interactuar con la web, en el ciberespacio o en la web. Pero por otro lado está también por un lado los dispositivos, pero por otro lado está entonces esas prácticas que nosotros como usuarios realizamos en el ciberespacio y cómo esas prácticas deben, digamos, en ser cierta medida, pues, protegidas o salvaguardadas específicamente cuando compartimos algún dato o alguna información. Em, Aquí, pues, digamos, esto es una breve definición, pues, inicial como para podernos contextualizar, pues, vale aclarar que pues, no es que seamos propiamente expertos en el tema, pues, allí, pues, digamos, desde otras áreas de conocimiento nos pueden dar muchas más luces sobre cómo entender estos temas, pues
por eso también hay áreas de conocimiento que se habla, pues desde la ciberseguridad, por ejemplo, que se ocupa ya de profundizar un poco más sobre estos temas. Pero digamos que estas definiciones pueden ser un primer acercamiento que nos ayude a contextualizarnos. Bueno, por otro lado, pues está el concepto de privacidad en línea, y ya aquí podríamos entenderlo en el contexto sí, de lo digital, ese derecho que nosotros tenemos a proteger nuestros datos en Internet y controlar el acceso a los mismos. Un poco ahí retomando como la experiencia que alguno o alguna compartía en este ejercicio inicial, ¿cierto? Por ejemplo, la persona que le compartió su cuenta de Facebook a la amiga para que pudiera revisar su perfil. Digamos, ahí ya se empieza a ver cómo se vulneró en cierta medida ese derecho a la privacidad, ¿cierto? Digamos, hubo un aprovechamiento allí de que, pues, de buena fe se le compartió, pues, el acceso a esa cuenta para que pudiera revisar su otro perfil, pero decidió aprovechar que le dieron ese acceso privado, que en este caso fue el compartir su usuario y contraseña para explorar esa otra información. Y finalmente, pues entender la intimidad en los espacios virtuales o en el contexto del ciberespacio, como ese derecho y capacidad de salvaguardar los aspectos mucho más personales, confidenciales de nuestra vida en estos espacios de interacción. También pues que nosotros podamos asumir qué es lo que queremos compartir eh, en la web, en las redes sociales, por ejemplo. eh, Qué queremos subir allí realmente y de esa información que queremos que sea pública o privada, pero que ahí también pues entra un poco como a jugar estos asuntos en términos de la intimidad y la privacidad. Por eso ahí pues también digo que, o sea, estos conceptos privacidad e intimidad están muy, muy de la mano, pueden generar cierta confusión o entenderse como lo mismo, pero digamos que busca aludir a un mismo propósito, y es el respetar ese derecho que tenemos como personas para decir quién puede conocer y quién no, asuntos pues, de nuestra vida, de la información y de los datos que compartimos en la web. Bueno, quiero proponerles, ya pues como luego de hacer como este breve contexto, una invitación, que hagamos un pequeño ejercicio y revisemos cada uno, cada una, pues a manera personal lo podemos hacer, y quien voluntariamente decida compartirlo, pues lo haga. Revisemos nuestra huella digital. Bueno, ¿qué podemos entender como huella digital? Es ese rastro que nosotros vamos dejando en, en la web, a partir de nuestras búsquedas, de las cuentas que hemos creado, toda la información que pueda aparecer allí en la web, ¿cierto? Todos esos rastros que nosotros vamos dejando cada vez que tenemos una interacción, que compartimos un contenido, que creamos una cuenta. Quiero invitarlos a que hagamos ese ejercicio para darnos cuenta y contrastar un poco con las respuestas que dieron al inicio, de contrastar, bueno, la mayoría decía, yo he revisado la configuración de privacidad de mis redes sociales, me preocupo por quién puede ver mi información en la web. Entonces, hagamos como ese ejercicio, vamos a poner nuestros nombres completos, o también los nombres que creamos para los usuarios, por ejemplo, de Facebook o de Instagram. eh, Le recomendaría que lo hiciéramos desde una ventana de incógnito, de modo que no estemos logueados o autenticados en esas cuentas, sino mirarlo de manera externa para nosotros saber qué información le puede aparecer a esas otras personas cuando pronto nos quieran buscar en la web. Yo voy aquí pues a hacer el ejercicio, voy a abrir aquí una ventana de incógnito y voy a poner mi nombre para ver qué aparece de mí en la web. Bueno, por ejemplo, miren, de mí pues aparece información en el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Alejo, si estás mostrando, no se ve. Ah, no se ve. A ver, No, nos quedamos en la presentación. voy a compartir. A ver si... Listo. Ok, ya abrí una nueva ventana de incógnito. Puse mi nombre y mira lo que aparece. Pues aparece
De primero, esta información, este archivo del repositorio institucional de la Universidad de Antioquia. Eh, pues, mira, aparece información de mi trabajo de maestría. En Google Scholar aparece información de, pues, sí, el trabajo de grado que yo he realizado de pregrado y posgrado. Aparece una cuenta de Pinterest que tengo. Bueno, miren, por ejemplo, esta cuenta aparece privada, es decir, aquí nadie externo que no me siga en Pinterest va a poder ver el contenido que yo comparto en Pinterest. Eh, Aparece mi LinkedIn, pues, mire, y aparece, ay, no, no cargó. Ah, no cargó. Ah, bueno, ahora sí. Mire, aparece información de mi profesión, toda mi trayectoria profesional y laboral. Bueno, es información que está pública en la web, que cualquier persona con tan solo buscar mi nombre aparece. Mira, aparecen dos fotos mías, aparecen, mire, actividades que yo he hecho para algunas clases. Y, bueno, esto de la fiscalía, no, ahí sí no soy yo. Apareció, pero porque el apellido Morales. Ese no soy yo. No sé si alguno o alguna ya hizo ese ejercicio de buscar ahí en la web y no sé, como que comente ahí rápidamente, pues si se llevaron alguna sorpresa, si se dieron cuenta de algo que no esperaban, de algún contenido, información suya que no tenían conocimiento que fuera pública en la web. No sé, quisiera como que No me di escuchar. cuenta que mi huella no es, es menos interesante que la tuya. Qué montón de cosas. ¿Qué te pareció, Sara? No, únicamente enlaces a redes sociales. Ah, ok. Y cuando ingresaste a las redes sociales, te aparecían Solo LinkedIn. solo Aparecía ok. pues como la primera pantalla de información, que es la formación y los trabajos pues que se ha realizado. El resto nada más. Ok. No sé, alguno de los demás que están por allí conectados. En mi Sí. caso, no, apareció una tocaya primero. De hecho, tengo muchas. Me doy Ajá. cuenta por aquí con eso. Y que realmente sí, no sé, tengo como muchas configuraciones de privacidad porque no encuentro muchas cosas sobre mí, Ok. ni siquiera así, digamos, como académicas, Ujú. que podrían, pues que sí me gustaría que quizás sí aparecieran más. Entonces, yo creo que también es como qué es lo que queremos que aparezca y Ujú. también, ¿cierto? También revisar eso, porque en mi caso, pues también pienso como, bueno, ¿y dónde está como esas cosillas preacadémicas que sí quisiera que aparecieran si la gente me busca, ¿cierto? Ujú. Entonces también pues como preguntarnos por eso. Ujú. Excelente, gracias, Marcia. Sí, la idea es un poco como que vamos a hacer como ese ejercicio y de ponernos a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero que esté público en la web y qué no? ¿Cierto? Y un poco ahorita, pues, que empecemos ahorita a profundizar un poco más sobre ese concepto de privacidad, también es válido preguntarnos si realmente lo que nosotros disponemos en la web es totalmente privado, ¿cierto? O sea, también pues, es una idea interesante que podamos conversar. Gracias, Marce. No sé si alguno o alguna de las participantes de pronto puede ser por el chat, pues que nos comenten rápidamente, pues si se llevaron alguna sorpresa o se dieron cuenta, como por ejemplo Marce, pues que y Sara, pues que pues, más bien la información que aparece pública no es mucha, que está pues las configuraciones de privacidad bien aplicadas. Eh, no sé, porque es bueno, por ejemplo, hacernos esta pregunta y pues, también ahí dejarles como esa invitación de pronto con sus familiares, conocidos. Ay, por aquí alguien le escribió. Estefanía nos cuenta que no salió nada de ella. Ah, bueno, eh, no sé, yo creo que eso puede ser bueno. También como saber que estar tranquilo que no hay ningún tipo de información rara, extraña por ahí circulando de uno en la web. Eh, entonces, bueno, retomando la idea un poco,
de pronto hacernos estas preguntas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que de pronto no se han preocupado o preguntado más bien sobre estos asuntos. Por ejemplo, no sé, yo creo que con mi mamá, pues que ya ha tenido varias experiencias de delitos informáticos, con ella es importante generar como esa conciencia, esa sensibilización sobre lo que ella pueda compartir o no por internet. Pues digamos que tenemos familiares, conocidos que de pronto pues usan las herramientas digitales, pero no está como esa pregunta reflexiva o crítica frente a cómo usarlas correctamente. Yo creo que si yo me pongo ahorita a buscar a mi mamá en Google, no lo voy a hacer en este momento, pero seguramente si hago el ejercicio aparecerá mucha información de ella y por consecuencia, pues también información, por ejemplo, no sé, en el caso de las redes sociales, información mía, fotos mías con ella, con mis familiares y bueno, de pronto quizás sea información que no sea tan conveniente que esté circulando libremente para cualquier usuario, ¿cierto? Entonces es bueno que estas preguntas también, pues, estas reflexiones las podamos tener con aquellas personas que no están muy familiarizadas con estos temas o que, digamos, su nivel de alfabetización digital es más bien muy básico, muy inicial. Listo. Entonces, bueno, a partir como este ejercicio, pues traigo esta gran cita. Ahí me disculpan por la gran cantidad de texto, pero me parecía muy interesante como que lo conocieras. Ay, por acá Catalina dice el ejercicio de la huella digital. No, básicamente es que ingreses, ya, o ya lo puedes hacer, Catalina, lo puedes hacer cuando gustes. eh, Ingresa como en una ventana de incógnito en tu navegador de internet y pon tu nombre completo o el nombre que usualmente utilizas en las redes sociales para ver también qué información sale de ti, ¿cierto? Y digo, y la invitación es que lo hagan en ventana incógnito para validar cómo otras personas externas ven esa información, ¿cierto? Para mirar cómo se ve esa información cuando uno no está autenticado en estas cuentas o aplicaciones. Y ahí pues nos podemos llevar varias sorpresas. Eh, bueno, entonces traje esta gran cita a propósito de cómo se ha venido transformando esa privacidad e intimidad en el ciberespacio. Esta es una cita de una entrevista que le hicieron a Paula Sibilia. Paula Sibilia es una antropóloga argentina que se ha preguntado mucho por la configuración de la subjetividad de las relaciones entre las personas en los entornos digitales. De hecho, tiene un libro que se llama La intimidad como espectáculo. Ahí se los dejo como a modo de recomendación quienes les interese leer sobre estos temas, donde problematiza justamente cómo se está transformando esa relación pues, de lo público y lo privado y lo íntimo en la era digital. Entonces, aquí traigo un poco como esta cita y es que pues, con la aparición y bueno, el uso masivo de estos medios y tecnologías digitales, pues se empiezan a desdibujar un poco como esos límites entre lo físico, entre lo público, perdón, lo público y lo privado. Aquí nos pone un ejemplo claramente en la época de la modernidad, siglo XIX, siglo XX, donde nos plantea, pues, eso, digamos, lo público y lo privado estaba claramente definido. Pues, las paredes, pone pues, específicamente las paredes de, no sé, de nuestras casas, de los espacios físicos que habitamos, tienen esa función de poder limitar aquello que es de la esfera pública, de donde todo el mundo pues, puede conocer, puede ver, puede observar, eh, y está pues esa separación al espacio privado donde pues ya tenemos una interacción mucho más íntima, cercana, sea con nuestros familiares o de manera un poco más personal, justamente para proteger esa privacidad. Y aquí ella lo menciona, pues salvaguardar esos elementos de lo moral, el pudor, el decoro, la discreción, cosas que de pronto, prácticas que de pronto desde ese ámbito de lo privado y de lo íntimo, no sé, en el caso de nuestros hogares, pues no haríamos en el espacio público, ¿cierto? Entonces, digamos, nos plantea justamente eso, pues que hasta el siglo pasado eso funcionaba súper bien, pero ahora, en la actualidad, pues, digamos, esas dinámicas de lo que es lo público y lo privado, pues se desdibujan, porque ya, digamos, todas estas herramientas, aplicaciones, dispositivos, nos permiten, en cierta medida,
traspasar esa barrera, como lo dice ella, pues nosotros ya podemos estar expuestos a que nos graben, nos tomen fotografías en la calle. Ya pues es rara la persona que no cuente con un dispositivo que le permita grabar y tomar fotografías, ¿cierto? Em, digamos, todos esos elementos empiezan, digamos, a trascender o a desdibujarse esas fronteras y, y- y transformar esa relación de lo que es lo público y lo privado, ¿cierto? Eh, entonces ahí, pues ahí nos plantea, digamos, Paula Sibilia no lo plantea, pues de pronto categorizarlo como algo bueno o malo, sino que simplemente, pues, digamos, hay una transformación o un cambio en las concepciones actuales de la privacidad y la intimidad, propiamente a partir de la interacción con los medios digitales. Eh, Adicionalmente, pues también traje, como para entender un poco cómo se da esa transformación con los medios digitales, traigo también esta cita eh, de una profesora que se llama Natalie Londoño. Ella es profesora también de acá de la Universidad de Antioquia y que también trabaja un poco estos temas de la privacidad, de la intimidad y las relaciones entre los sujetos en las redes sociales particularmente. Es un tema pues que a ella le interesa mucho y ella nos plantea un poco eso, pues que la intimidad en estos tiempos pues se ha transformado, pues ya es distinta a épocas pasadas, complementando pues como la perspectiva de Paula Sibilia, y es que pues antes nosotros consideramos que lo íntimo era algo que nosotros debíamos o procurábamos cuidar, salvaguardar, proteger, pero que en la actualidad, en gran medida, con la aparición y el uso de las redes sociales, pues es algo que ya se transforma. Incluso las redes sociales nos incitan a compartir constantemente eso que usualmente consideramos como íntimo, como privado. Por ejemplo, pues compartir, no sé, qué estoy haciendo, qué estoy comiendo, ¿cierto? Como todos esos elementos pues que cotidianamente hacemos y que los disponemos allí libremente en la web y, por ejemplo, en este caso, en las redes sociales. Mm, sin embargo, Alejo, sí, dale perdón. Marce, aquí yo regreso. No, Alejo, a propósito, pues eso, de eso que nos mencionas, y pues acá hago como un paréntesis también para hacer una recomendación del libro de Zygmunt Bauman, que es 44 cartas desde el mundo líquido. De hecho, él allí dedica tres apartados, el 7, el 8 y el 9, a hablar de ese tema, ¿cierto? Como de lo público y lo privado. Entonces, Mm, cuando presentas pues como esta cita a la profe Natalie Londoño, recuerdo que él de hecho nos habla pues como en el libro del ser famoso. mm, Entonces nos dice, pues ser famoso, es decir, como estar constantemente como a la vista del público, sin necesidad ni siquiera derecho de confidencialidad, ¿cierto? Él así lo explica, pues ser famoso es hoy un modelo muy popular, ¿cierto? Y por eso quizás a veces nos preguntamos tanto por qué los TikTokers, los YouTubers, por qué esas series donde las personas exponen todo el tiempo su vida son tan, pues, se hacen tan virales, ¿cierto? Entonces también un poco por esa, digamos, como por esa línea tan transparente que, o bueno, más bien que se difumina entre lo público y lo privado, y que nosotros pues también lo hacemos, ¿cierto? Justamente por esa idea del reconocimiento, como mm, el reconocimiento y la validación, que también a propósito pues como es de reconocimiento y validación, también quiero recomendar a Bichul Han. Yo creo que siempre lo recomiendo, porque él también habla mucho sobre este tema, ¿cierto? Sobre la intimidad y lo privado en la era digital. Y él habla, él menciona algo que me parece muy bonito y es la cultura de la transparencia, que uno creería que, pues cuando yo escuché, pues como el término, yo creí que era como algo, como desde la honestidad, pero resulta que él dice que esa cultura de la transparencia se instala justamente en esta era digital porque promueve la exposición constante de la vida privada. Entonces, como una transparencia
digamos como de nosotros mismos. Y esa intimidad que quizás puede ser un refugio a lo privado, pues como de nosotros, ¿cierto? Pues ahora es un objeto de exhibición y en ese, digamos, como en esa dinámica de validarnos con respecto a lo que piensan los otros pues de nosotros mismos, pues nos hace exhibirnos pues como de muchas maneras. Y yo sé que aquí pues tenemos participantes que han hecho reflexiones muy profundas sobre esto y pues desde ahorita que hiciste la primera pregunta pues como sobre la protección de nuestros datos y yo también me asombré, ¿cierto? Como por la capacidad de reflexión y de crítica que tenemos pues como los participantes aquí, pero cuando nos movemos con nuestras familias, vecinos, pues nos damos cuenta que otra es la realidad, ¿cierto? Que realmente mucha gente necesita como esa validación y ese reconocimiento y allí es donde pues nos exponemos solo por conseguir justamente eso. Muchas gracias, Marce, también. Súper valiosas esas recomendaciones y esas reflexiones. De hecho, un poco también me hacía pensar justamente como esa fascinación que tenemos por eso, buscar como ese reconocimiento, porque el otro me vea, sepa pues qué estoy haciendo, con quién estoy, que estoy, no sé, viajando, comiendo en un restaurante, bueno, como todas esas cosas, actividades cotidianas que usualmente hacemos, darlas a conocer para buscar como ese reconocimiento en el otro y en cierta medida, pues cierta fama, por así decirlo, que en otros tiempos era difícil de acceder y que ya con la proliferación de estas redes sociales, pues es muy, digamos, se logra llevar a cabo de manera pues más fácil. Y el claro ejemplo pues que mencionaba Marce sobre los influencers y los TikToks, pues yo creo que es un claro ejemplo de cómo ellos transforman esa concepción de intimidad en privacidad para hacer eso de manera un poco más pública y en busca pues de ese reconocimiento. Allí adicionalmente pues también pues si tienen la oportunidad con el libro que les mencionaba Paula Sibilia sobre la intimidad como espectáculo, ella también pues en ese y bueno en varias de sus obras trabaja un poco el término de psicopolítica y empieza a problematizar, pues, digamos, cómo se da en las sociedades actuales este ejercicio de dominio o de control en las sociedades. Anteriormente, pues, se hablaban de unos dispositivos o herramientas propias para proporcionar un poder o un control sobre las personas, pero ya con este término concepto de psicopolítica, lo que se busca es que sean las mismas personas quienes eh, se autorregulen, digamos, se autoimpongan esas maneras de relacionarse y en este caso de compartir lo que ellos consideran como público o privado, ¿cierto? Ahí también pues ese concepto juega un papel súper clave para entender cómo se da esa relación que nosotros tenemos en el ciberespacio desde la mirada de la privacidad y la intimidad. Por aquí, Estefanía nos comparte como una apreciación, la voy a leer. Agregaría, adicional a lo que estamos conversando, que no es solo el tener conciencia y conocimiento sobre la seguridad de los fenómenos sociales, sino que se agrega que estamos ante un escenario social que constante nos moviliza hacia la exposición y en ciertos escenarios es casi inevitable no caer en ellas para evitar ser un excluido social. Esa idea creo que cuadra perfectamente con eso que acabo de mencionar y esa perspectiva que nos ofrece Paula Sevilla con el concepto de psicopolítica, porque ya eso, digamos, las herramientas o dispositivos para ejercer control o dominio sobre las personas actualmente y en este caso las herramientas digitales ya no buscan obligar al sujeto a que pronto, que en este caso, obligarlo a que comparta pues, la información, sino más bien como a invitarlo, a seducirlo a que haga eso, con el caso pues, de las redes sociales, para justamente evitar eso, no estar por fuera de las dinámicas sociales o culturales que se consolidan en estos espacios virtuales. Súper bueno ese aporte, Estefanía. Muchas gracias. Bueno, entonces para que continuemos, eh,
Ya hemos hablado y creo que lo hacíamos con ese ejercicio también inicial, un poco sobre esos temores o riesgos que podemos sentir al compartirnos nuestros datos en la web. Yo creo que ya pues con el ejercicio inicial pues pudimos ver un poco eh, algunos de esos elementos. Eh, y la pregunta que nosotros, pues que sí nos preocupamos un poco por lo que pueda pasar con nuestros datos en los espacios virtuales, pues aquí quería traer a colación algunos, estos son solo algunos, hay más riesgos a los cuales pues, nos estamos expuestos cuando interactuamos en la web, en las diferentes aplicaciones y específicamente cuando compartimos nuestros datos personales. Por un lado tenemos el phishing, que es pues, esa modalidad de estafa en la cual pues, el ciberdelincuente puede crear un enlace, una página web para que uno la abra, la ejecute y al ingresar uno allí, pues pueda, no sé, hackear nuestros dispositivos y robar nuestra información personal. Por otro lado está el grooming, que está un poco más enfocado las víctimas potenciales en este escenario son los menores de edad y son aquellas personas que utilizan estos medios digitales para engañar, para ganarse la confianza de las personas a través de las redes sociales, para que compartan la información, compartan su privacidad, generar ese ambiente de confianza y luego incitarlos a cometer esos delitos de explotación, de extorsión, hasta de trata de personas, ¿cierto? Y digamos que sí, efectivamente, como les decía, pues potencialmente allí las mayores víctimas son los menores de edad, ¿cierto? Entonces, esto también es como un poco la invitación a brindar ese acompañamiento a los menores frente al uso responsable de las redes sociales. Bueno, yo creo que este es un tema que también pues, hemos abordado en otros espacios. Eh, y que pueden estar pues muy presentes. Por otro lado, otro, digamos, riesgo o delito, porque ya esto pues lo podemos conocer como delitos informáticos que acontecen en el escenario digital, es el catfishing. Y aquí pues corresponde como a estas actividades engañosas en las cuales las personas crean perfiles falsos para estafar, robar datos a las personas, ¿cierto? Y digamos, obtener pues como toda esta información. Estos son, pues traje colación estos tres, hay otros más que pues digamos están allí presentes y de los cuales podemos estar expuestos en cualquier momento. Aquí traigo dos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, esta primer pantallazo, que es un ejemplo de phishing. Pero yo creo que a muchos de los que estamos acá nos han llegado mensajes como este. De Bancolombia le informa que se ha deshabilitado su clave dinámica. Actívela ahora y te ponen un enlace. Entonces, pues, alguna persona que de pronto no esté familiarizada pues con estos temas o con este tipo de delitos, pues fácilmente puede caer, abrir el enlace y fácilmente ser hackeados por estos ciberdelincuentes, víctimas de ellos, se les roban los datos, te terminan vaciando las cuentas eh, y bueno, digamos, pues es algo que puede presentarse. Eh, y, y por acá compartiste un pantallazo de otra modalidad de estafa, que es smishing, una modalidad de fraude que se está, pues, incluso en el contexto colombiano. Esta noticia salió a principios de enero y básicamente lo que muestran es que ahora también los ciberdelincuentes lo que hacen es, digamos, hurtar un poco la información de las páginas web de las entidades bancarias, crean una página con las mismas características muy similar para que los usuarios pues, ingresen a ellas, dejen sus datos allí, roben esos datos y también hagan lo mismo, pues vacíen sus cuentas bancarias, ¿cierto? Ahí pues como muy rápidamente pues como la síntesis de esa noticia. Em, por acá, ya para ir como cerrando y que bueno, vamos a ir finalizando este espacio de reflexión, surge la pregunta, pues digamos, ya sabemos que pues, con la era digital pues, se han transformado
estos modos de entender la privacidad, la intimidad, el modo de relacionarnos con nosotros en el ciberespacio, que estamos expuestos a unos riesgos. Entonces la pregunta es, ¿qué buenas prácticas podríamos implementar para navegar de forma segura en la web? Aquí traemos algunas, pues seguramente hay muchas más, que pronto también, pues la invitación si nos quieren compartir algunas desde sus experiencias, algunas prácticas que ustedes realicen constantemente para navegar de forma segura en la web y de compartir estos datos de manera segura, pues no la comparten. Por un lado, pues tenemos, yo creo que una de las principales o por donde debemos empezar a generar esos cambios o transformaciones en nuestras prácticas cuando compartimos datos en Internet, tiene que ver con el crear y gestionar contraseñas que sean robustas, ¿cierto? Pues eh, ¿y qué quiere decir eso de contraseñas robustas? Pues digamos que tenga diferentes patrones, configuraciones que no sean, digamos, caracteres que no sean fáciles de descifrar por parte de estos ciberdelincuentes. ¿Cierto? Eh, yo creo que, por ejemplo, en estos casos es evitar en nuestras contraseñas, no sé, poner datos personales nuestros o nuestros nombres, fechas de nacimiento, o sea, cualquier información personal, pues digamos, ese va a ser el primer foco de los ciberdelincuentes para buscar cómo suplantar nuestra identidad en las aplicaciones o herramientas digitales. Entonces, la invitación un poco a estas contraseñas es que podamos combinar, al menos tener mínimo contraseñas de 8 caracteres, que combinemos mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, símbolos, el asterisco, ¿cierto? Puntos, como que podamos jugar un poco con estos elementos para crear una contraseña que tenga unos altos estándares de seguridad y que de pronto no vaya a ser hackeada o robada. Em, justamente eh, esta mañana, justamente estaba en una charla, unos profesores de Uruguay que nos estaban socializando una investigación sobre alfabetización digital y bueno, llegamos como un poco también acercándonos a este tema y estos profesores nos preguntaban, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Crear una contraseña segura para, no sé, su cuenta del banco? O es más importante crear la contraseña segura para el correo electrónico? ¿Cuál escogerían ustedes si tuvieran que darle, no sé, prioridad? ¿A qué le darían prioridad? ¿A crear una contraseña segura en el banco o o en el correo electrónico? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer allí? No sé, lo pueden poner ahí por el chat. Sí me gustaría como que respondiéramos a esa pregunta ahí para saber como qué idea tenemos en términos de esas prácticas seguras. Alejo, pues yo creo que después de escuchar todo esto, pues ya sabemos que la respuesta más obvia es al correo electrónico por toda la información que almacenamos, que compartimos, porque generalmente el correo está conectado con el dispositivo móvil. Entonces Ujú, eso se vuelve pues como todos los datos alineados y ahí juntos en el correo. ujú, Pero la respuesta desde el desconocimiento y desde la cotidianidad también sería la contraseña del banco, pues, ujú, ujú. porque la plata se tiene que proteger. Pero Sí. creo que ahí tocas un tema muy interesante y es todo lo que sucede también con los datos y cómo Ujú, los datos se vuelven parte del mercado, cómo ujú, venden los datos. Yo ujú, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en agencias de marketing. Las agencias de marketing pues mueven enormes cantidades de bases de datos. Al día yo podía enviar emails o mensajes de texto promocionando, invitando, motivando, lo que fuera, a bases de datos de 60.000 personas diferentes, porque había que rotar todos los días para no cansar pues al consumidor. Entonces también es eso, como que los datos se están volviendo una moneda de cambio ujú, en la actualidad. Las empresas se pelean nuestras bases de datos porque vendemos. Y no ujú, solamente las empresas, pues, sino también lo que decías ahorita,
que son todos los delincuentes, ya entra pues como la parte de estafas y demás, pero lo que para nosotros es muy normal, llegar y poner nuestro nombre, nuestro correo y demás, pues para la empresa no es tan barato. A las empresas les cobran otras empresas que captan todos esos datos para, para ponernos a nosotros en grupos a los que nos puedan ofrecer cualquier cantidad de productos y cualquier cantidad de publicidad, porque también por medio de esos datos que dejamos quedan alojados en la nube y ahí es donde nos llega infinidad de publicidad por redes sociales, por Google, por páginas web que visitamos y todo lo demás. Ya, eso es un mundo, eso es un universo completamente difícil de comprender por completo. Genial, Sara. Mejor no lo pudiste haber mencionado. Yo creo que ahí tocas un punto súper clave que, pues, digamos aquí, pues, nos acercamos un poco más como al asunto de qué pasaría ante esos riesgos con los hackers o ciberdelincuentes, pero esta otra mirada desde el asunto económico también es súper clave y que debemos tener en cuenta al momento de nosotros compartir nuestros datos. O sea, nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros compramos algún producto en una tienda y ya eso, ustedes van a cualquier tienda y seguramente ya se han dado cuenta, incluso nos piden cédula, correo, teléfono, todos los datos. Ya, como lo decía Sara, pues los datos se han convertido en la nueva moneda de cambio del siglo XXI y, y por eso mismo, pues muchos de los asuntos de orden político y económico se miden en función de esa riqueza que pueden ofrecer los datos. Por eso es que también en la actualidad se habla del Big Data, la minería de datos, porque ya también la información y el conocimiento hace parte de algo que Pierre Levy denomina como el capitalismo cognitivo, en el cual ya eh, el conocimiento y la información se convierte un medio de consumo y de comercialización. Y volviendo como a la pregunta que les hacía ahorita, efectivamente, pues es mucho más importante, bueno, lo ideal es que todos los sitios o aplicaciones que tengamos pues tengan contraseñas seguras, pero el primer filtro siempre va a ser nuestro correo electrónico. Si nosotros olvidamos, no sé, la contraseña de Facebook, de Instagram e incluso pues de, no sé, del banco, ¿cuál va a ser el método de recuperación de esa contraseña? Va a ser a través del correo electrónico. Y eso era un poco lo que nos contaban en esa charla esta mañana estos profesores de Uruguay. Y muchos nos quedamos como pues sorprendidos porque era algo que de pronto no habíamos tenido como en cuenta, pero sí, efectivamente implica entonces pensarse esas contraseñas de manera segura, y empezando por el correo electrónico, que es el primer lugar donde se va a generar alguna recuperación de estas cuentas y contraseñas de los otros sitios que nosotros creamos. Bueno, entonces aquí pues hay otros tipos de recomendaciones, por ejemplo, añadir capas extra de seguridad a nuestras cuentas, autenticación Luego en dos pasos. tenemos una manito Ay, levantada de Juan levantarla. Carlos. Sí, Sí, Juan Gracias, Carlos, buenas tardes. ¿cómo estás? Alejandro, frente a lo que Sara manifestó, ¿qué hacer entonces? Por ujú. ejemplo, tener dos correos electrónicos y uno es el que yo le doy al comercio, eh, no sé. Sí, yo creo que ahí también es como aprovechar esos puntos de fuga que también nos permite lo digital. Yo creo que ese puede ser un ejemplo claro, dar un correo alterno o simplemente nosotros conscientemente no dar nuestros datos. Yo creo que a veces nosotros por temor, ay, me da pena con el vendedor no darle la información, pero Claro, también porque si pues mi es... información está siendo comercializada, Ujú, ¿sí? De acuerdo con lo que nos manifestó Sara, pues ujú, entonces quizás una opción sea esa. Yo tengo un correo que es ujú, el correo que doy, que brindo, pues para todas las actividades de comercio, cuando voy a un almacén y me piden sí o sí el correo, etcétera. Pues no sé, se me ujú, ocurre. O, ujú, o Sara, desde su experiencia, ¿qué nos podría manifestar al respecto? Juan ujú, Carlos, yo a las malas aprendí a hacerlo así. A las malas aprendí que tenía que separarlos, que tenía que tener un correo para mis cosas personales y otro para todo lo que fuera marketing, pues, Ok. finalmente.
porque uno todo el tiempo está explorando plataformas en Internet. Entonces, para poder explorar esa plataforma hay que hacer un registro. E inmediatamente llegas a ese registro, ya con ese registro te empieza a llegar otro montón de información de otras plataformas que te están recomendando como un servicio similar. Entonces, eso se vuelve un caos completo, pues uno tener un solo correo para todas las cosas, porque no hay cómo fluya, no hay manera de que fluya la información ni de uno tener acceso a la misma información que es de uno. Entonces, llegó un punto en el que dije, no, pues para mí esto es insostenible de esta manera, ya me daba rabia, la verdad soy una mujer muy impaciente. Entonces, ya decía como no, no, no puedo, esto no puede ser así. E intuitivamente dije, voy a tener un correo para esto y un correo y este otro que me lo llenen de spam, pues como ellos quieran, pero, pero ya, no más, porque no, o sea, no tiene uno tampoco cómo librarse, cómo evitar que lleguen esos correos de spam y cómo se termina uno llenando de información a veces innecesaria. Termina uno ahí metido en esa ruleta o en ese círculo de nunca acabar. Perfecto, muchas gracias. A ti, Juan Gracias. Carlos. Gracias, Sara y Juan Carlos, por esa pregunta tan valiosa. Yo creo que también hay, sí, es como aprovechar esas otras alternativas o puntos de fuga para justamente salvaguardar nuestra información, nuestros datos, pues que deben ser parte, de cierta medida, de nuestro ámbito privado, que nosotros decidamos a quién sí se le comparte esa información y bajo qué contexto, necesidad, ¿cierto? Para evitar este otro tipo de situaciones, pues como la comercialización de nuestros datos o pues esa infoxicación de tanta información que llega de un lado y del otro. Entonces me parece súper interesante esa idea. Bueno, ahí nos queda una buena otra práctica que podemos implementar para salvaguardar nuestra privacidad e intimidad. Aquí voy a leer rápidamente las otras para que vayamos finalizando. Entonces, otras recomendaciones puede ser eso, añadir capas de seguridad a nuestras cuentas, pues que sea la autenticación en dos pasos, pues de algunos dispositivos podemos eso, ingresar el código para autenticar en nuestras aplicaciones, pero además tenemos reconocimiento facial. eh, También mirar como estas condiciones de seguridad que nos pueden ofrecer algunas aplicaciones que utilizamos constantemente. Por otro lado, pues actualizar constantemente nuestros dispositivos, que las aplicaciones estén actualizadas, porque pues constantemente pues estas actualizaciones también pueden ayudar en cierta medida a evitar que sean vulneradas por ciberdelincuentes. Eh, la invitación, pues también para que quienes no lo hayan hecho, lo podamos hacer, es revisar y ajustar esas configuraciones de privacidad en las redes sociales y las demás aplicaciones que utilicemos constantemente. Eh, Hay, por ejemplo, la invitación también con nuestros dispositivos móviles, mirar qué permiso les estamos dando a estas aplicaciones, ¿cierto? Aquí Sara pues nos ponía un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, cuando uno comparte el correo electrónico, pero nosotros también, pues estos dispositivos móviles tienen unas configuraciones de audio, de video y según esos permisos que nosotros les estemos dando, pues también esas aplicaciones en un segundo plano, sin que nos demos cuenta, pueden estar captando información, lo que decimos, eh, pues suena un poquito raro, pero sí, es real. O yo no sé, pues seguramente a alguno le ha pasado que ha hablado, no sé, de X o Y producto y casualmente en las redes sociales te empiezas a aparecer publicidad al respecto. ¿Y eso por qué tiene que ver? Porque, o sea, o sea, me están vigilando. Realmente sí, estos dispositivos son dispositivos que facilitan muchas de nuestras tareas, pero también son dispositivos de vigilancia y de control que tenemos en nuestros bolsillos y que les damos muchos de esos permisos. Entonces, por ejemplo, bueno, revisar, por ejemplo, qué aplicaciones estamos dando permisos para que rastreen nuestra ubicación. Hay algunas aplicaciones que no utilizan las opciones de audio de los dispositivos y las tienen activas ahí dentro de su configuración justamente para eso. Entonces ahí también es importante como que revisemos esas configuraciones en nuestros dispositivos. Cuando naveguemos en la web, validar que las conexiones sean seguras. Ahí, por ejemplo, en la parte superior del navegador aparece el icono de un candado que te indica, pues, y uno le da clic y te dice, este sitio es seguro. Entonces, validar que eso siempre está allí presente para poder navegar de manera segura en la web, no conectarnos a redes de Wi-Fi públicas. eh, que no sean seguras, evitar compartir fotografías, pues sí, fotografías, videos que contengan datos personales, eh,
como algunas de esas pues, recomendaciones podemos allí tener en cuenta. Por aquí Juan Carlos efectivamente dice que sí, que tal cual, a los 2 minutos tiene mil cosas sobre lo que uno dijo, empieza a aparecer esa publicidad. Entonces sí, es real lo que puede pasar. Bueno, ya para ir finalizando, pues quisiera recomendarles algunos recursos para seguir aprendiendo un poco sobre estos temas. El primero, este es un juego, me gusta recomendarlo cada vez que puedo, se llama Interland. Es un juego pensado principalmente para niños, pero yo creo que todos deberíamos explorar ese juego, porque es un juego que te enseña a partir de 4 islas o 4 mundos, te enseña tips y recomendaciones para navegar de manera segura en Internet. Entonces, eh, quienes sean papás o tengan sobrinos, bueno, tengan familiares chiquitos, pueden empezar también como a acompañar a los niños y niñas explorando eh, a partir del juego cómo navegar de manera segura en Internet, que vayan aprendiendo estos elementos que son sumamente claves para que ellos no vayan a ser víctimas de algún ciberataque o bueno, y nosotros también, pues yo creo que esas recomendaciones que nos da ese juego, pues también es bueno que nosotros las tengamos allí presentes. Entonces, y además que pues, se aprende jugando. Entonces, lo pueden buscar en Google, ahí mismo aparece la primera opción. Se puede instalar en Android, en App Store, no se puede instalar, pero se puede jugar pues, también desde un computador. Y recomiendo estos 2 capítulos de la serie Black Mirror. Yo no sé si alguno, pues seguramente varios están familiarizados con la serie o la han escuchado. Hay 2 capítulos muy interesantes que justamente nos muestra como esa distopía de lo que puede ocurrir en torno a estos temas que hemos venido hablando. Hay un capítulo que se llama Toda tu historia y ahí justamente se evidencia claramente cómo se ha venido transformando la privacidad y la intimidad en las relaciones de pareja, ¿cierto? Ya es algo sumamente interesante, no voy a profundizar mucho en eso para que se animen y la vean. Y hay otro capítulo que se llama Cállate y baila. Aquí este sí es un escenario en el cual un adolescente es víctima de phishing e ingresa a una página web pues, fraudulenta por error y es hackeado. Y la persona que lo hackeó lo empieza a extorsionar, a chantajear, mejor dicho, lo obliga a hacer un sinfín de cosas para no revelar datos confidenciales e íntimos de este adolescente. Y bueno, digamos, ahí se genera pues todo un escenario de este adolescente buscando cómo solucionar eso. Entonces, pues es una invitación para que también desde el juego, desde las series, desde el cine, podamos explorar y comprender un poco más de esas implicaciones o esos riesgos que podemos experimentar al estar expuestos pues, al compartir nuestros datos en la web, si no lo hacemos de manera segura y responsable. No, entonces no, agradecerles pues por el espacio, por su participación. Bueno, ahí les dejo la invitación para que exploren y sigan aprendiendo como de estos temas que son tan vitales en la actualidad. No sé si alguien quiere compartir alguna idea Juan para Carlos tiene finalizar. la manito levantada. Alejandro, la charla no la comparten, no la envían. A eso vamos, Juan Carlos. Lo Bueno, pregunto primero, por lo siguiente, sí, lo pregunto por lo siguiente, porque últimamente he asistido a varias, ¿sí? Y siempre he preguntado lo mismo y hasta el momento no me ha llegado la grabación de ninguna. No sé qué es lo que está pasando. bueno, lo que nosotros hacemos desde la estrategia como tal es que todas las conversaciones, todos los talleres quedan alojados en el canal de YouTube, en la lista de reproducción que tenemos en YouTube. Ya en este momento les estoy compartiendo el enlace y más o menos en una semana ahí se puede pues visualizar la información. Sin Perfecto. embargo, si quieren tener la información, pues ya ustedes y pedírnosla a nosotros, nos pueden escribir a este correo que también les estoy dejando ahí y con todo el gusto se las podemos compartir. Bueno, ya como para cerrar entonces, Alejo y Marce, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que al hablar de datos es imposible uno no crear pues como sugestión en los otros.
Voy a ser muy breve, pero recuerdo mucho una de mis clases en la universidad. Yo estudié comunicación social y al momento de explicarnos cómo era todo el mundo del marketing digital, pues obviamente teníamos que tocar todo lo que era Google, que imagínense eso hace 10 años más o menos, no era nada comparado con lo que es ahora, cómo era Google, cómo funcionaban las redes sociales y salimos de la clase en realidad pues sintiéndonos muy vigilados porque no sabíamos todo ese proceso que tenían los datos y todo el análisis que hacían las empresas sobre los datos que nosotros dejábamos. Entonces, justamente pues como para ir resolviendo todas estas inquietudes, todos estos miedos que surgen en torno a estos temas, el próximo 28 de agosto tenemos el segundo taller de este ciclo que se llama Tecnología blindada, protegiendo tus datos en el mundo digital. Entonces ahí vamos a estar compartiendo tips sobre cómo podemos blindarnos justamente y proteger más esos datos que cada vez están más expuestos. Esa es una de las invitaciones. La otra es a que visiten nuestra lista de reproducción en YouTube. Ahí están alojados pues cada uno de los encuentros que hemos tenido de este año y de los años pasados. Se complementan entre sí. Y también pues ahorita con base en una de las preguntas que nos hacía Catalina, si requieren de pronto de alguna constancia en donde certifiquemos que participaron en este espacio, nos pueden también escribir al mismo correo convocatorias.docen@uda.edu.co y desde ahí les ayudamos a gestionarla. ¿Qué nos deben compartir? Únicamente su nombre completo, número de cédula y la fecha del taller al que asistieron y ya nosotras nos encargamos de enviarles pues la certificación. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. Es muy bonito pues como encontrar, generar este tipo de conversación con ustedes y estamos siempre pues dispuestas a escuchar recomendaciones sobre temas de los que les gustaría que habláramos, que conversáramos y también si alguno se anima en algún punto a decir yo quiero liderar un espacio de este, quiero ser mediador, son bienvenidos. Entonces muchísimas gracias y nos vemos el 28 de agosto a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan una bonita tarde.